Estudios de suelos. Los estudios de suelos son fundamentales para varias aplicaciones: sistemas de puestas a tierra, sistemas de protección catódica y por supuesto también para los cultivos de diferente naturaleza. En nuestro caso nos vamos a referir exclusivamente a los estudios de suelos que corresponden a los sistemas de protección catódica. Y vamos a comenzar por el método de Wenner o método de las 4 barras para medir resistividad eléctrica de suelos. Un suelo de muy alta resistividad es poco corrosivo y en consecuencia no se justifica la protección catódica. Para una tubería enterrada, por ejemplo, bastaría con un buen revestimiento. El método de Wenner es el único que tiene una norma ASTM específicamente desarrollada para este método y tiene muchas actualizaciones, pero no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. La técnica se basa en el uso de 4 barras que se clavan en el terreno en una línea recta, manteniendo la misma separación entre 2 barras consecutivas. Aquí es muy importante destacar que la separación entre barras, por ejemplo 1 metro, nos indica que estamos tomando la resistividad eléctrica promedio de una capa de suelo de 1 metro de profundidad. Y a medida que aumentamos la separación, aumentamos la profundidad. Este es uno de los instrumentos que hemos usado más, el SR2 de Tinker and Racer. Y aquí lo vemos en campo efectuando una medición. Hablemos un poquito de instrumentos. Hay una variedad, por supuesto. Este es probablemente el primer instrumento que fue utilizado para esto, es el Megger. Ni siquiera usaba baterías en aquel entonces. Tenía una manilla que se ve en la parte inferior y al hacerla girar como una dínamo generaba la energía para medir. Y al lado estamos viendo el Duoji chino, que tiene un microprocesador y bastante económico, por cierto. Aquí tenemos el Metrater, un instrumento de hace algunos años que venía en su caja ya con los 4 carretes de cable y las barras correspondientes. Aquí tenemos otro instrumento bastante utilizado de tecnología convencional, y este es un instrumento con microprocesador que permite guardar toda la información y después descargarla en la computadora. Veamos algunos accesorios. Estas son las 4 barras. No tienen que ser de ningún material especial. No tienen que ser ni de cobre ni de acero inoxidable. Su función es drenar corriente o medir voltaje. Es para una medición de tipo eléctrico. Para ello, estas simples barras sirven. Y aquí tenemos los cables correspondientes, normalmente en distintos colores para no equivocarnos al conectarlo al instrumento. Y vamos a campo, veamos el uso para distintas aplicaciones. Aquí uno de los ingenieros que trabajaba con nosotros, aquí está midiendo en un patio de tanques, años 80. Aquí tenemos una medición en una ciudad del interior de Venezuela, donde, como vemos en esa línea roja, es el cable telefónico el que se deseaba proteger, que está instalado en unas tanquillas bajo las aceras. Y aquí se estaba midiendo en un pedacito de terreno disponible la resistividad del terreno. Aquí para un gasoducto, también en la ciudad, en donde había terrenos donde se podía medir. En este otro caso se está midiendo para cables de energía enterrados. Y finalizamos aquí para un estudio para un oleoducto donde se deseaba hacer protección catódica. Veamos una norma internacional. La mayoría de las normas coinciden. Vemos que cuanto menor sea la resistividad, es decir, cuanto más conductor sea el terreno, más corrosivo puede considerarse. Y esto es porque un terreno muy conductor tiene muchas sales, tiene mucha agua, las sales se convierten en iones y son las que conducen la corriente.
Por ello son los terrenos muy conductores, son muy corrosivos, pero también muy buenos para instalar protección catódica. Otra cosa que nos indica esta tabla, que por arriba de 10.000 ohmios por centímetro, rara vez se justifica instalar la protección catódica. Si es una tubería enterrada, basta con un buen revestimiento. Segundo método, método Collins o método de una sola barra. ¿Para qué se utiliza? Cuando estamos en una ciudad donde hay enormes edificios en las calles, no podemos comenzar a romper aceras o calzadas, no podemos romper el pavimento para efectuar la medición con 4 barras. A veces en las ciudades hay parques como en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia, pero lo que nos importa son las aceras y las calles, como estas que vemos aquí. Y aquí no hay mucha disponibilidad de terreno. A veces la presencia de un árbol nos da un pedacito de terreno para medir. Para eso se desarrolló este método de una sola barra. La barra tiene una punta metálica separada del resto de la barra por un aislador eléctrico. Y el instrumento es pequeño, muy sencillo. La punta se debe clavar a la profundidad a la cual se desea medir. Y es una medición puntual, a diferencia del método Wenner, que es una medición promedio por capa. Y vamos a campo. Aquí estamos en la ciudad de Caracas, donde la instalación hace muchos años atrás de los gasoductos se hacía con tubería metálica de 2 pulgadas. Esto es una tanquilla en construcción, ahí está el gasoducto, y este es el instrumento con la barra para medir resistividad. ¿Para qué? Porque en cada tanquilla se instalaba un ánodo de magnesio para protección catódica. Tercera medición de resistividad, la caja de suelos o soil box. Y aquí la tenemos. Es una caja pequeña, normalmente de acrílico, con láminas metálicas en los extremos y 2 barras metálicas a cierta distancia. ¿Para qué se usa? Tiene varias aplicaciones. La primera de ellas, aquí la vemos, se está midiendo en una muestra superficial del terreno. Previamente se eliminan piedras, vegetación, etc. Y se mide la resistividad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es temporada seca. ¿Qué va a pasar cuando llueva? Bueno, para saberlo se satura con agua destilada, la misma que se usa para acumuladores o baterías de vehículos, y eso representa la época de máxima lluvia. Y se ve qué es lo que va a pasar en ambas temporadas. Otra aplicación es la medición de aguas. En una oportunidad nos pidieron el diseño de protección catódica para un muelle de una industria ubicada junto al río Orinoco. Tomamos una muestra del agua y este es el valor obtenido, 54.300 ohmios centímetros. No se justificaba y no se hizo protección catódica. También se usa para control de calidad de los rellenos de ánodos de corriente impresa, en particular el coque. Y este coque normalmente se usa en cantidades grandes. Aquí se ve llegando a una obra en construcción, aquí lo vemos en campo, vemos que se usa mucha cantidad. Y aquí vemos un tanque que se va a construir y por debajo se está instalando el sistema de protección catódica con su coque. Bueno, se utiliza la caja de suelos para chequear si el coque es de buena calidad. Pasemos a otra medición importante, la medición de pH. Recordemos que el pH o potencial hidrógeno es un indicador del nivel de acidez o alcalinidad de un medio determinado. ¿Por qué es importante? Porque cuando se va a instalar estructuras enterradas o apoyadas en terrenos de cultivos, es posible que estén usando fertilizantes y algunos de esos fertilizantes son fuertemente ácidos. Pueden dar un pH de 4, 4,5 o algo así. ¿Cómo se mide en campo? Muy simple. Vamos a utilizar electrodos de cobre sulfato de cobre como estos, que son los que se usan convencionalmente en protección catódica.
Y aquí lo vemos en campo en una medición. Y se lo va a acompañar de un electrodo especial para pH de antimonio, que es este que vemos aquí. Y vemos que el electrodo de antimonio trae una tabla. Quiere decir que medimos diferencia de potencial entre ambos electrodos del lado izquierdo y del lado derecho nos da el valor de pH. La medición se hace de esta manera, con un voltímetro o tester apropiado. Se coloca un poquito de agua en el suelo para facilitar la medición. Y aquí estamos en campo, donde el instrumento indica 400 y algo de milivoltios, y eso corresponde a un pH aproximado de 6, ligeramente ácido. Es un terreno que no tiene fertilizante que puedan afectar la corrosión. Si usted es concesionario de estaciones de servicio o quiere comenzar una empresa de servicios, esto le puede interesar. Son 2 niveles de cursos en línea que puede tomar en su casa y en el horario que más le convenga. Un nivel básico donde aprenderá los componentes de una estación de servicio, los sistemas de protección catódica, los materiales y equipos y las mediciones que se realizan. Y un nivel avanzado donde aprenderá a diseñar esos sistemas de protección catódica. Si le interesa, aquí encontrará toda la información.